Indagando. Bienvenidos. Quiero llevarlos a un lugar imaginario, a lo más profundo de lo inexplicable, a un sitio remoto, a la luz de una chimenea y en penumbras compartir historias increíbles. Empecemos. Indagando. Entidad biológica anómala. Todas estaban con los mismos síntomas, tenían las mismas marcas que se han detectado en ataques anteriores. Y se tienen descripciones diversas de parte de quienes dicen haber sido testigos oculares, incluso haber tratado de matar. Una patrulla de noche en un vehículo, en un momento determinado sienten ruido, encienden las luces y este animal está aproximadamente a 4 metros delante del vehículo en 4 patas. Es un ser inteligente, no es cualquier animal. Se levanta, queda mirando a los carabineros y empieza a caminar en 2 patas. Parecía un perro, un oso, un lobo. Pocos lo vieron, pero los que tuvieron esa experiencia coinciden en que es un ser espeluznante. Con sus ojos rojos y estaba frente a un lugar aproximadamente a 200 metros donde había sido visto pocas semanas antes por otro testigo. En 22 años yo no había visto nunca una cosa igual. 2 veces atacó su ganado, 60 ovejas murieron. Me han robado, los perros de acá me han matado a un animal o me han lastimado a un animal, pero nunca una cosa igual. Vi a una oveja que tenía un orificio de 6 centímetros en el esternón. No habían ruido, no habían gritos, no habían ladridos, no había nada. La abrieron en canal y no tenía una sola gota de sangre. Pero para muchos la aparición de este fenómeno no es nada nuevo. Los primeros reportes de muerte de ganado en forma inexplicable se remontan a 1897, cuando un granjero de California firmó una declaración en la que asegura haber visto a extraños seres voladores que causaron la muerte de su ganado. Un animal grande, ojos rojos, feo, con alas. Había un tipo en cuclillas, la cara era como muy malévola, como diabólico. Una parte de animal, una parte de humano y la otra de ave, porque vuela. Un ente que atacaba en las sombras, sin hacer ruidos. ¿Tenía alas? Sí, pues bueno, este canal, ¿cuántos metros tiene? Como 8 metros. ¿Es un animal, un ave? Tiene entre ave y animal. ¿Tiene alas? Sí, sí. ¿Y cuando se tiraba usted al agua, qué pasaba con estos seres? No, al agua no se tiran. Saltaban del canal y este canal tiene hartos metros. Pero abrían así como las alas, saltaban de allá para acá. Se tiraron así, saltaban. Y yo me fui por el canal para allá. Aquí los animales tenían pequeñas perforaciones en el cuello, una lesión, y la mayoría muertos por aplastamiento. Las ropas de una de las personas tuvieron que ser quemadas después por el olor penetrante que se mantuvo sobre el cuerpo y sobre la ropa de las personas. Pero en este caso, incluso la de los testigos que no fueron atacados, pero que sí estuvieron cerca de donde pasó este animal, las características eran como de podredumbre de un ser que se estaba pudriendo, pero multiplicado por muchas veces. ¿Tenía alas? Sí, pues bueno, este canal, ¿cuántos metros tiene? Como 8 metros. Y lo cruzó de un salto para el otro lado. Sí. Yo tenía 3 garras. Y por las heridas que usted recibió tenía como garras. Como garras, tiene que tener como garras. Bueno, él contaba que lo atacó un animal indescriptible
hablaba de un animal largo. Dentro de lo que él decía no sabía si eran pelo, escama, pluma, no, porque él trataba de agarrarlo y decía que se le resbalaba. Este es el momento. Suscríbete. ¿Pero cómo era este extraño ser? De 1,5 metros, 2 metros más o menos. Es una cosa asquerosa que no hay cómo nombrarlo. Las características eran como de podredumbre de un ser que se estaba pudriendo, pero multiplicado por muchas veces. Grande, ojos rojos. Pero caminaba en 2 patas con sus ojos rojos. Con la vista empezó a hipnotizarlo a uno. Y lo que más les impacta es la mirada fuerte que parece hipnotizar a la gente. Lo más importante de él es como la vista. Él hipnotiza a su víctima, ya sea una persona la puede hipnotizar, un perro, una gallina, cualquier ser que le interese atacar a él. Tiene una luz muy luminosa, dicen que es como un foco que hipnotiza a las personas también. Pueden estar delante suyo y usted no se va a poder mover, porque este animal tiene un poder muy grande. Y por las heridas que usted recibió tenía como garras. Como garras, tiene que tener como garras. Como que llevar taco, pero a lo mejor son garras, no sé. Yo creo que eran garras. Pienso que tienen que haber sido por la forma de caminar. Tiene 2 patas y volaba. Aquí en el rancho una vez yo vi un animal parecido como un murciélago grande. Yo lo que vi es como un murciélago. Un murciélago como gárgola. Testigos afirman que es un ser alado. Voló y se fue. ¿Dónde voló? ¿Para ese lado sí? ¿Voló al cementerio atrás? No, para arriba. Pero yo vi una cosa extraña, que caminaba en 2 pies, que tenía un hocico puntiagudo y que tenía un mal olor, y que le brillaban los ojos. Indagando. Realmente lo que nos atacaba y lo que sigue atacando es muy real y tiene una igualdad tremenda entre los testigos. Cuando la perra lo vio, la perra lo atacó. El bicho tiene que haberlo agarrado, lo tiró al techo y del techo para el otro lado. Eso fue todo, en un tiempo de 25 segundos. Apenas sintió los ruidos, Luis salió inmediatamente corriendo desde su pieza. Diana, su perrita regalona, de unos 35 kilos, había sido lanzada por sobre esta reja de más de 2 metros de altura. La perra no sangraba. O sea, para sus heridas, su no iba a sangrar. Ella no sangraba. Yo nunca había visto un ataque así. Yo he visto videos, internet, películas, peleas de perros, he visto. A esa escala no, en tan poco tiempo no. Nada más que los colmillos le saltan así por los lados, grandes colmillos. Entonces, y los ojos del animal al alumbrarlo desde que eran colorados, eran como que eran brasas los ojos. Que tiene desde pequeño tamaño, 40-50 centímetros los más pequeños, hasta un gran tamaño que abarca los 2,5 metros de altura los más grandes. Era forma de un canguro, como forma de un canguro. Parado en 2 patas. Ajá, cuando yo lo alumbré, se paró en 2 patas. Y cuando yo quise actuar, brincó. En 2 brincos se me desapareció. Está hablando usted de saltos bastante amplios, de larga distancia. Sí, como de unos 20 metros por lo menos. Cada salto. Cada salto. En uno de los casos que nos tocó trabajar acá en la zona de la región metropolitana, se logró medir un salto sin impulso. Estaba parado con un perro en el hocico. El animal se agacha, salta y se le mide en la distancia aproximadamente 17 metros sin impulso. Hace unas semanas le contamos que un extraño ser está aterrorizando a todo Puerto Rico. Le llaman la gárgola y cada vez son más los que aseguran haberla visto. Era algo como un fisiculturista, con las piernas fuertes, pecho amplio,
Yo veo que él abre sus alas, cada ala tenía sobre 4 pies. Tenía las garras largas, las uñas. Y él camina así, así. Cuando cine, y arranca a volar y se va. Los testimonios concuerdan, el miedo es palpable. ¿Es esta la gárgola? El misterioso ente que está sembrando. Conmoción entre los habitantes de varios sectores rurales de Cundinamarca porque se siguen registrando ataques de lo que se cree es un misterioso animal. Estranho ser que vive do sangue de suas vítimas já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. Rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras y de acontecimientos fantásticos construyó a lenda. Y esta información nos traslada hasta la zona de Caguazú. Extraña muerte de animales en Campo 9. Hace unas semanas le contamos que un extraño ser está aterrorizando a todo Puerto Rico. Algo muy extraño parece estar acechando a los residentes de Puerto Rico. Ciertas características en las heridas de los animales hacen difícil que se trate de ataques de fieras. En días recientes se reportaron 2 hallazgos más en Tlajomulco y en Amacueca, en el estado de Jalisco. In the last couple of months, there have been numerous reportings of something attacking pets and chasing people throughout the neighborhood. Inclusive personal de la policía científica, quienes no encontraron rastro de persona ni de ningún objeto en la zona. Este animal, la parte de la quijada no tenían los ojos y el corte era perfecto, como si fuera un electrobisturí o una herramienta láser. Indagando. Conmoción entre los habitantes de varios sectores rurales de Cundinamarca porque se siguen registrando ataques de lo que se cree es un misterioso animal. Estranho ser que vive do sangue de suas vítimas já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. Rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras y de acontecimientos fantásticos construyó a lenda. Y esta información nos traslada hasta la zona de Caguazú. Extraña muerte de animales en Campo 9. Hace unas semanas le contamos que un extraño ser está aterrorizando a todo Puerto Rico. Algo muy extraño parece estar acechando a los residentes de Puerto Rico. Ciertas características en las heridas de los animales. Esta noche, como hemos prometido en el sumario, vamos a hablar de esas extrañas mutilaciones de ganado. Mutilaciones que se vienen produciendo a lo largo ya de muchos años, más de los que pensamos. Hay innumerables casos, innumerables testimonios, hombres reavivados en el último decenio por el caso del chupacabras, del que supongo que hablaremos también hoy un poquito. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, comiendo un chuletón. Comiendo un chuletón, ¿verdad? Sí. ¿Y ese pernil? Bueno, es una forma como otra cualquiera de mutilar. Eres el mutilador de vacuno. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, disgustado porque la cabeza de vaca me la han dado agujereada. Qué desagradable podéis llegar a ser, ¿eh? Lo malo es que si nos hiciera una rebasa... Tú tienes aquí una réplica de la cabeza de bisonte con agujero de bala en el cráneo, ¿no? Sí, la misma. Ya puestos a buscar antecedentes no sabía que íbamos a ir a la época prehistórica, pero me han pasado este cráneo de bisonte, pero me parece que no va a servir para lo que vamos a hablar esta noche. No va a servir. No. Mutilaciones de ganado están de moda en los últimos años, pero como bien hemos ya apuntado, parece que esto se remonta a la antigüedad, ¿no? Hace muchos años. Se remonta, sí, no tanto como muchos quieren hacer creer, porque, hombre, estamos hablando no solo de raptos de vacas y de cabras, que eso sí, hay muchísimos por lo menos casos. no hay documentación. Eso es, a eso es. Me refiero que sí hay, pues documentación, más bien testimonios orales. Sí hay de raptos, pero no tanto de cirugía, un poco de lo que vamos a hablar, de estas mutilaciones tan precisas de ganado. Sí. Eso, hasta donde hemos podido llegar un poco con las documentaciones más fiables, estamos hablando del siglo XIX, y además entre la frontera de Escocia e Inglaterra, donde se producen los primeros casos constatados, no quiere decir que anteriormente
no haya habido algunos, que seguro que ha habido. Pero vamos, por lo menos hasta 1810, entre Escocia e Inglaterra, ahí empieza ya un poco estos casos de mutilaciones que se incentivan pues en el siglo XX y sobre todo a partir de los años 60. Pero ya digo, de una característica muy concreta, no de raptos, que hay muchísimos en el folclore, donde se habla incluso de duendes y de hadas que se encargan de raptar las vacas de los humanos, pero ya cuando se habla de mutilaciones tan precisas, tan quirúrgicas, sí hay que referirnos pues a una época muy relativamente reciente, como es el siglo XIX y el siglo XX. Vamos, que lo de las mutilaciones de ganado va con la edad contemporánea. Sí, por lo menos en el sentido que lo vamos aquí a reflejar, que de las muchas teorías que se barajan, pues hay una que es la más plausible y por supuesto pues entronca mucho con la época que estamos viviendo. Carlos, también se ha comentado muchas veces sobre estas mutilaciones de ganado, sobre todo en ese siglo XIX o a principios del XX. Dice, bueno, ¿hasta dónde llegan los cuatreros, hasta dónde llegan los ladrones de ganado y hasta dónde llega el misterio? Claro, es que el problema del misterio en las desapariciones de ganado, las mutilaciones en el siglo pasado, sobre todo en los Estados Unidos, e incluso en las tierras altas de Escocia, donde había ciertos problemas de bandidaje y de robo de ganado, incluso de destrucción de la propiedad vecina, pues es complicado porque no sabemos cuál puede ser la prueba y sobre todo porque cuando se habla de mutilación o incluso de daño al ganado, no tenemos la prueba para poder compararlo con los daños que se encuentran en los casos de los que vamos a hablar ahora, que corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Lo que sí que es cierto, y lo abro ya para luego la polémica, porque estos son los casos más extraños que rodean el fenómeno OVNI, luego diremos por qué es fenómeno OVNI, con mucha diferencia. Primero porque es constatable, es un hecho cierto. Es decir, hay quien mutila ganado en ciertas zonas aisladas, principalmente de los Estados Unidos y Canadá, de manera regular, constante y muy notoria. Segundo, porque aunque no se da solamente en países anglosajones, está extendido por todo el mundo, lo que sí que es verdad es que al igual que los círculos de cereal, es un fenómeno intrínsecamente anglosajón, lo cual hace pensar a muchos investigadores, principalmente los que están orientados a la parte más folclórica o incluso de la nueva era del fenómeno OVNI, que existe algo psicológico o social, es decir, algo humano en el fenómeno OVNI y en los fenómenos extraños que se producen a su alrededor. Quería comentar, y esto es como anécdota, al hilo de lo que decía Jesús, que curiosamente, así como en España ha habido casos notorios y conocidos... En Navarra más o menos hace poco. Sí que es verdad, sin embargo, que en los primeros que yo conozco están efectivamente relacionados con el mundo de las hadas y de los duendes. Hay leyendas en el norte de España, principalmente en Cantabria y Asturias, en las que se hace referencia a ganado, el ganado llevado al mundo de los elfos por las hadas, y exactamente igual que cambian los niños para alimentar a su prole, que es débil y vive en un mundo paralelo y débil. Sí. Bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque yo creí que no había ningún rastro en las leyendas españolas y sí que los hay. Lo que ocurre es que, claro, no es un caso exactamente igual, porque cuando digo que es un fenómeno vinculado al fenómeno OVNI, no quiere decir que es que yo me crea que los extraterrestres comen vacas, o sea, una estupidez. Es decir, es que tendrían el matadero más gordo del mundo allí, tendrían toda una cabaña que digna de los Longhorns de Texas. Vamos a contar, Carlos, a nuestros oyentes cómo es un caso clásico de mutilación de ganado. Bueno, el caso clásico voy a poner uno como ejemplo, que es el que investigó el sheriff Stark en el condado de Walt, en Estados Unidos, del rancho de William McKay en 1988, es paradigmático. Un día el dueño del rancho, William McKay, comunica a la oficina del sheriff del condado de Weld que han aparecido extraños marcas y ganado mutilado en sus tierras. El sheriff, obviamente, lo que es propiedad privada, inicia una investigación y las fotografías, las tengo por ejemplo todas, porque son oficiales y públicas, muestran ganado aislado, solo, separado de la cabaña principal, incluso no estabulado, es decir, cogido en pasto, cuando en realidad en este caso además era un periodo otoñal en el cual ya empezaba la zona muy fría, donde empezaba a guardarse en establos, separado y aislado, que tenía parte del cuerpo arrancado, principalmente en la cabeza, y parte de lo que luego ha sido curiosamente prohibido por el mal de las vacas locas, en toda la parte de los huesos centrales de la columna, y con una curiosidad que es aterradora, sin sangre. Sin sangre. En este caso estaban vacíos de sangre, se habían vaciado la sangre completamente. Hay otros casos donde los órganos internos son extraídos. Exacto, en otros casos parece como si la vaca hubiera sido operada, es decir, como si le hubieran elegido cierto tipo de órganos para quitárselos y dejarla tirada en el campo.
Claro, la sensación en un caso como este, que no me dice al típico del cuatrero, es decir, nada, aquí no hay nadie que esté robando ganado, aquí no hay nadie que esté cogiendo ni siquiera ganado para comer, porque es que tampoco hay levencia, tampoco son animales, los animales no chupan la sangre. Ni tampoco las vacas ni arrancan el cerebro o la columna o la espina dorsal, es decir... Y un coyote o un puma no hace eso. Sí, sobre todo los coyotes y los pumas no tienen 2 manos para ir un bisturí para abrir la vaca. La verdad es que es francamente complicado. Entonces, cuando el sheriff se enfrenta a un caso como este, tú puedes presumir de 2 cosas. A, quieren asustarles, si se trata de generar miedo en alguien contra el que tú tienes una diferencia, que es el típico caso de los primeros casos de Escocia, donde eran fundamentalmente enfrentamientos entre familias jacobitas y pro-británicas, y bueno, podía haber algo de eso. Segundo, está claro que no pretenden robar. Tercero, está claro que no pretenden embriones ni aparecer, pues una chorrada, no haría falta hacer todo eso. Es decir, ¿qué es lo que quieren entonces? Es decir, ¿quién hace una cosa así? ¿Y para qué? Es decir, es el problema, es que es un crimen sin móvil. Es un crimen sin móvil, en este caso en el reino animal, pero Jesús en algunas ocasiones dice, son experimentos secretos del ejército, pero si fuera secreto... No harías con una vaca secreta en tu propio aeródromo, por ejemplo, en tu propio centro de investigación. Tu granja privada, ¿verdad? Y ahí harías los experimentos que quisieras, no los dejarías en el campo, ¿no? Así es que nos encontramos ante un fenómeno absurdo. Sí, yo me acuerdo incluso en los casos de Navarra, que en principio decían, no, esto es cosa de lobos. Sí, además fue en las Bárdenas. Si hubiese lobos en las Bárdenas, pues vale. Claro. Es un fenómeno absurdo y es lo que despista, hombre, y por eso estamos tratándolo en la zona cero, porque tiene ese enigma, ese misterio, porque si no, no tendría demasiado sentido si realmente la hipótesis de los depredadores, como se ha barajado, fuera la correcta. Entonces, bueno, pues muy bien, ya se sabe más o menos que podrían ser lobos o coyotes, o a saber qué animal, y punto. Pero es que no es así, es más complejo, pero tampoco encajaría en otras hipótesis de las que se han barajado. Básicamente, y a un resumen, serían 4. Estamos hablando de la de los depredadores, que puede ser, porque en algunos casos sabe que lo que son las moscardas, moscardores, en colaboración con coyotes, por ejemplo, pues te pueden dejar una res de este tipo, pues totalmente limpia de sangre y con orificios como si fueran eso, con una cirugía precisa. Pero no todos los casos explicaría la hipótesis de los depredadores. La otra, estaríamos hablando, la que se ha barajado, la que me parece más fantasiosa, pero que tiene sus seguidores, que es la hipótesis extraterrestre. Cuando ocurren este tipo de fenomenología de mutilaciones de ganado, dicen los testigos que previamente han visto unas luces sobrevolando el lugar. Y de hecho después nunca aparecen rastros de pisadas ni de huellas, sino que los animales mueren limpiamente, desangrados, pero sin ningún rastro de ningún tipo, de ningún animal o de ninguna persona que se haya acercado allí. La otra es la de cultos y ritos satánicos, no lo olvidemos, porque parece también muy fantástica, pero tiene sus seguidores y hasta cierto punto tiene su credibilidad, porque en muchos lugares donde se han producido mutilaciones de ganado, y estoy hablando del noroeste de Argentina o de Chile o de Puerto Rico, son zonas donde hay cultos animistas, donde hay cultos, bueno, más o menos relacionados con el satanismo, que no sería así, porque no son cultos al diablo, pero sí rituales con sangre, y una buena forma de suministrarse de sangre es con reses, con vacas, con cabras, etcétera, etcétera, y serían posiblemente los autores de algunas de estas mutilaciones. Y la otra, que es la más fantástica, pero posiblemente la más creíble, no tan increíble como algunos dicen, sería, bueno, pues la conspiracionista, es decir, podrían ser militares o agentes de la CIA los que estuvieran estudiando pues los efectos de estas mutilaciones y las repercusiones sociales que podría generar esto en la población, que esa es, desde mi punto de vista, la que tiene más puntos a favor, y después diremos por qué hay argumentos. Por lo tanto, eso es todo lo que se maneja, todo ello, todas ellas son descartables, pero todas ellas también tienen ciertos puntos de aceptación, ciertos puntos de credibilidad, pero cogidas de forma individual son absurdas todas ellas. Las mutilaciones de ganadas no corresponden a ningún patrón, y lo que decía Carlos, son crímenes perpetrados por alguien que no se conoce muy bien el móvil. ¿Siempre ocurre con ganado doméstico, Jesús, o a lo mejor ha ocurrido también en ganado salvaje, como puede ser una manada de ciervos? Sí, también ha ocurrido. La clase de víctima varía desde animales domésticos como vacas, cerdos, caballos, conejos, perros, cabras, hasta animales salvajes, se ha encontrado. Por lo tanto, eso es un indicio muy válido para pensar que lo que es importante es la sangre. O sea, no tanto el destruir
la ganadería de un pobre ganadero, que se la destruye, porque claro, matas de 20 cabezas que puedan tener, 10 las destrozas de esta manera, pues la has arruinado, ¿no? No, sin embargo, animales salvajes también se han encontrado. Por lo tanto, lo que están buscando es la sangre. Claro, si buscamos la sangre, que es una buena pista a seguir, ¿qué pretenden con esta sangre? Lo de los ritos satánicos o estos rituales demoníacos puede tener su credibilidad en lo que decíamos, ¿no? Es un buen suministro de sangre. Pero ¿por qué presentar el escenario de los hechos para que aparezca como algo sobrenatural? E incluso para vincularlo con los ovnis, porque es machacona la insistencia de esas luces que ven los testigos. Bueno, pero también podemos hablar del mundo invisible, ¿no, Carlos? Hay que hablar del chupacabras en este asunto. Sí, de hecho el chupacabras podría ser una variante de este fenómeno. Lo que pasa es que es muy especial porque el chupacabras supone un paso más allá, en el sentido que hay un culpable. Sí. No es una broma, el chupacabras es el culpable. En tanto que en la mutilación clásica de ganado no hay culpable, no hay nadie, no hay nada, no hay rastro. Solo luces, extrañas sombras, algún ruido, nada más. Jesús ha apuntado el primer punto. Por lo digo porque cuando pasemos a los culpables, que el chupacabras sería uno de los ejemplos, ya veríamos que hay otro factor muy nuevo, muy nuevo en el sentido de que ha sido analizado de una manera más seria muy recientemente, no hace tiempo. Yo siempre he dicho que el chupacabras le perjudica a su nombre. Es lo que le ha generado la mala fama que tiene, no otra cosa. Bueno, es un nombre, su canción, el merchandising, en fin. Sí, es un nombre siniestro. Bueno, pues que una de las cosas más curiosas es que ya en un libro del año 89, en Alien Harvest, una cosecha alienígena, un grupo de investigadores americanos se dio cuenta de dos detalles. Es decir, de todo el fenómeno ovni y toda esa famosa estructura teatral que alrededor aparentemente absurda, lo del coger lechugas, lo de hacer implantes, todas estas tonterías, hacer implantes, de estar ya hartos de perforar narices, parece que hacen piercing con que le hagan el implante no lo creo que considere una tontería. Pero Jesús, que no tiene ningún sentido, que es algo exactamente absurda, que no parece tener lógica de ningún tipo. ¿Para qué quieres lechugas? De tener ya 4.000 millones de toneladas de lechuga. Bueno, pues que esto es exactamente igual. Bueno, si eres una civilización avanzada y quieres una vaca, con una vaca tienes de sobra, hasta la puedes clonar. No. Van a coger determinadas cosas de ciertas vacas de distintos sitios, normalmente en Colorado, en Nevada, porque allí no te vas a la India. Y no solo sangre, que aquí estamos hablando de sangre, que hay veces que en algunas de estas reses, algunos animales, les falta una oreja, y órganos muy especiales, lengua, como si buscaran trozos de piel. Claro, unos órganos en especial, pero en ese caso solamente, en esa vaca únicamente, como si fuera una vaca marcada de antemano, de hace muchísimo tiempo. Es decir, a esta vaca, la del rancho Guard, le vamos a quitar las orejas. Pero a la de al lado no, a esta solamente los ojos. Ya a esta le quitamos la sangre, pero a otra una pata además. Como si fuera aparentemente absurdo. Pero esa absurdidad es lo que le da coherencia, curiosamente. Porque ya, claro, el fenómeno ya tiene mucho más en estudio profundo de 30 años. Y claro, con la experiencia que te da el tiempo, te das cuenta de dos cosas. Primero, esto no es obra de bromistas. Segundo, que lo hace está muy organizado. Tercero, no es que esté organizado, es que tiene una dimensión mundial en su forma de operar. Cuarto, se arriesga mucho, porque lo hace en Estados Unidos. Se pueden elegir lugares más exóticos para hacerlo. Y quinto, quiere que le vean y no quiere que le vean. Es decir, no quiere ser visto, pero quiere que los testigos vean algo. Y este algo es el teatrillo. Es decir, es la manipulación que hace que la cosa parezca sobrenatural, misteriosa, mágica, extraña. Sí. Llámalo como quieras. Deja la prueba muy visible. De manera que, si esto es como dice Jacques Vallée, un mecanismo de refuerzo que se va de vez en cuando apretando, cada vez es más raro. Porque cada vez los testigos reaccionan de una manera. Unos piensan que es satánico, otros creen que es el gobierno, otros piensan que son los extraterrestres. Sí. De manera que estás de nuevo en el juego eterno del fenómeno ovni, que nada es lo que parece, pero es que lo que parece tampoco es. Entonces te encuentras en una especie de camino sin salida que nunca avanzas y donde jamás encuentras pruebas concluyentes de nada. Se llevan pruebas, se llevan una oreja, se llevan un ojo, se llevan el total del líquido sanguíneo, se llevan vísceras, dejan el cuerpo, es todo tan extraño. Claro, si quisieran confundir, pues operarían de diferentes formas, ¿no? Extraerían la sangre y luego deformarían el cuerpo, lo machacarían para dar otra impresión, pero no, es que además lo hacen como riéndose, ¿no? Exactamente, ahí es un poco lo preocupante. Yo no me creo la hipótesis extraterrestre, a pesar de que mucha gente lo defienda, porque ahí entraríamos en unas conspiraciones,
cuanto menos curiosas. ¿Nunca han dejado pruebas, Jesús, ni una huella de camión, nada? No, las pruebas que hay, y son un poco las que voy a citar ahora, cuando la vaca en cuestión, por ejemplo, ya que estamos poniendo el ejemplo de la vaca, sí, está desangrada, nunca se aprecia el menor resto de sangre en el lugar, ni en la piel de la vaca, ni en el suelo. O sea, como una combustión espontánea, ¿no? ¿Sabes que se hizo un experimento de cómo se gana la sangre? Luego os lo cuento, es fantástico. Bueno, entonces, ¿qué rastros hay de esto? Porque claro, son muy difusos. Bueno, en algunas ocasiones se ha informado la presencia de misteriosas luces en la zona, ¿no? Y esas luces se sabe que procedían de misteriosos helicópteros negros silenciosos. Con lo cual ya tenemos ahí algo que nos hace pensar si son helicópteros, por muy pintados de negro. Ten en cuenta que casi siempre estas mutilaciones se producen en la nocturnidad. Entonces, el que estén pintados de negro tiene su lógica para el camuflaje. Bueno, pues estos helicópteros negros silenciosos iluminaban los pastos haciendo, según las declaraciones de un testigo, más claros que con la luz del día. Y claro, y un chorro de luz que procedía directamente de este helicóptero. Si estamos hablando de helicópteros y no de naves, y no de solo luces, nos está poniendo ya sobre la pista de que a lo mejor algunas de estas mutilaciones tienen que ver con militares, agentes de la CIA, que, como se dijo en su momento, estuvieran estudiando los efectos de un gas neurotóxico o de radiactividad. Y esta teoría, fíjate que se reforzó cuando en 1980 un editor de un periódico, el Denver Post, llamado Palmer Hoyt, muere en extrañas circunstancias pocos días antes de haber formulado una hipótesis. Y él había dicho que el FBI, junto con la CIA y tal vez otras agencias de defensa, estaban colaborando en una acción conjunta que buscaba proteger a estos extraños mutiladores. Es decir, ponía el dedo en la llaga de que realmente en las mutilaciones estaba esta gente, bien la CIA, bien el FBI o algunas agencias de defensa. Bueno, no sé si casualidad o no, pero Palmer Hoyt muere poco tiempo después de estas declaraciones. Claro, pero si está bien, pero a no ser una hipótesis sociológica, que quieran realizar algún experimento de índole sociológica, pues no lo sé, porque claro, si no, tienen bases de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pueden tener su granjita y hacer todos los experimentos que les parezca oportuno. No tiene sentido. O sea, esto es de cara a la sociedad. Está claro, es una proyección, es teatro, como hemos dicho al principio. Voy a apuntar algo que ya se dijo en su momento, pero que lo vamos a relacionar, a pesar de que yo no creo que esté tan relacionado, que es el chupacabras y estas mutilaciones. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho, bueno, si el chupacabras está detrás de estas mutilaciones, y necesita sangre, necesita vacas, cabras, para alimentarse, es decir, es como si, imagínate, fueran estos helicópteros negros, cogen a su bestia genética elaborada en un laboratorio, que es el chupacabras, lo sueltan, dice, la hija, vete a comer un poquito, y después la cogen otra vez, la recogen con su helicóptero y la llevan al laboratorio. No tiene demasiado sentido, porque es más fácil cogerte a la cabra o a la vaca, llevarla a la granja suya del laboratorio, y que allí se dé... Fíjate en Nelis, lo que cabe allí, del tamaño de Asturias, la base de... Sin embargo, eso podría explicar... Fíjate si caben vacas, ¿sabes? Eso podría explicar la impunidad con la que se mueve y la rapidez con la que se mueve el chupacabras, que aparece en Puerto Rico y después se le ve en Chile, se le ve en Argentina, se le ve en Costa Rica, se le ve en muchísimos lugares. Bueno, eso podría explicar, pero aún así sigue teniendo un componente absurdo. Un dato muy significativo a la hora de analizar las mutilaciones de ganado y relacionarlas con centros de inteligencia o bases aéreas norteamericanas. En mayo de 1980, en Cimarrón, en el estado de Nuevo México, una madre llamada Myrna Hansen y su hijo fueron abducidos. Fue un caso que tuvo su repercusión en la prensa y luego, bajo hipnosis, intentan recordar lo que les ocurrió en este mes de mayo de 1980, porque tenían un tiempo perdido. Bueno, lo que recuerdan es que ven a unos seres pequeñitos de piel grisácea que están mutilando a una res viva y que a continuación fueron llevados a unas instalaciones subterráneas cerca de Las Cruces en Nuevo México, donde, sigue contando esta mujer, Myrna Hansen, donde ven un contenedor con un líquido rojo en cuyo interior se encuentran con la cabeza y el cuerpo de un ser humano, así como con una lengua de vaca. Claro, por supuesto, el espectáculo debía ser bastante terrorífico.
Hasta aquí... Es una película gore. Claro, sí, es un caso Es que está muy hecho a estudiado. propósito para que parezca una película gore. Hasta aquí está claro que hay una relación directa con los supuestos extraterrestres. Abducen a esta mujer y cuando la llevan, no a una nave, sino en este caso a una base subterránea, pues descubre que tienen contenedores con vísceras de animales y también humanas. Pero lo curioso es que este caso fue investigado por un experto en electrónica llamado Paul Benevich. Vamos, que daba a entender esta mujer que los cabezones se lo estaban pasando pipa con nosotros, ¿no? Exactamente, sí, que estaba haciendo de todo tipo de marranadas, ¿no? Sí. Paul Benevich empieza a investigar este dato y el caso de Myrna Hansen, y tras analizar la microcápsula implantada en Myrna, que hay uno de esos implantes famosos, descubre, y ojo al dato, descubre que las señales de radio que recibía en su cerebro de Myrna, procedían ni más ni menos de una base militar, la base militar de Manzano, cerca de la base aérea de Kirtland. Con lo cual nos está poniendo otra vez sobre la pista de que este aparente escenario de que se le quiere dar todo una representación extraterrestre, es decir, las luces, las abducciones, el tiempo perdido, este tipo de visiones que tienen los abducidos, al final todo nos lleva al mismo lugar. Casi siempre, y eso es algo que se ha estudiado, donde aparecen estas mutilaciones masivas, cerca, estoy hablando de Estados Unidos, cerca hay una base militar. ¿Casualidad o no casualidad? Yo creo que no. Desde luego, esa hipótesis no hay que descartarla. Lo que pasa es que estas bases militares, si es cierta esta hipótesis, quieren aparentar sus hechos como si fueran visitas extraterrestres, y aquí lo relacionaríamos con otro de los casos, desde mi punto de vista, fantasmagóricos, que es ni más ni menos que el famoso pacto que supuestamente hizo el gobierno de Estados Unidos con los extraterrestres, donde a cambio de tecnología punta, pues ya sabes que está relacionado con el famoso manifiesto de Majesty 12, bueno, pues el gobierno recibe ayuda tecnológica de vanguardia a cambio de garantizar a estos alienígenas, a estos grises, el secreto de su presencia en la Tierra y facilitarles que puedan secuestrar a personas y mutilar ganado para sus propósitos genéticos y alimenticios. Una de las teorías más tontas de la historia. Sí, claro, porque si tú eres una civilización avanzada, te los construyes tú, los humanos, genéticamente, y los tienes en granjas y tan tranquilos. Decían que de ese pacto había surgido la tecnología Steel, nada más. Qué chorrada más increíble. Claro, pero fíjate que se relaciona todo, y esto lo hizo John Lear, que sabes que es uno de los desinformadores más prestigiosos de la CIA. Aparte de que era un prestigioso desinformador, es que hay una provocación para que todas las pistas conduzcan a algo así. ¿Esto que me dice? ¿Que hay muchos extraterrestres que se apellidan Smith? No, pero es verdad que es eso. Es decir, consiste fundamentalmente en que tú sueltas una serie de pistas aparentemente absurdas, sí, que cuando los investigadores de prestigio se ponen detrás de ellas les llevan a la misma conclusión. Y esa conclusión está clarísimamente motivada para que parezca eso. Lo que ocurre es que, claro, no se sostiene ni siquiera en pie 5 segundos en que te pongas a pensar con calma en ello. Pero es por lo mismo que tú lo has dicho. ¿Qué hace el género humano cuando quiere comida? Genera granjas. Claro. Y mete a los animales que se quiere comer en granjas. ¿Dónde experimenta y mejora las especies que quiere devorar? En granjas. ¿Por qué en Texas, por ejemplo, hay actualmente Hereford y no Longhorn? Pues porque el Hereford da una carne muchísimo mejor. ¿Qué se hizo con el Longhorn? Pues se la apartó a los campos cereales y todavía sobrevive en los desiertos. Es decir, que es que no tiene ningún sentido. Nadie hace una selección alimenticia en ese tema, y sobre todo, ninguna civilización avanzada cambia tecnología por comida, hay que ser tonto. De todas formas, ¿en África o en Asia se han dado casos? Sí, sí los hay, pero otra de las cosas tan interesantes es por qué se dan tan recurrente y masivamente en los Estados Unidos, cuando si tú quieres coger algo, desde personas hasta animales, y no dejar huellas, bueno, es que te puedes llevar Uganda entero que no se entera nadie. Hombre, y claro, hay ganados, hay centenares de miles de ñues avanzando por África que fíjate si pueden coger ahí. Y de personas que a nadie le importa que sepas que o no. Si yo voy a contar una anécdota muy malvada, porque es que te hace sufrir. Bueno, es una anécdota real de un ingeniero francés en África que yo conocí, que había estado trabajando en los pozos petrolíferos de Gabón, y un día en la ciudad, en la costa del Golfo, donde ellos residían, se perdió un niño francés. Y movilizaron pues a la policía, a la gendarmería, a los paracaidistas, a todo el mundo. Y entonces uno de sus criados le dijo, bueno, claro, es que como ustedes los blancos están contados. Dijo, ¿cómo contados? Sí, claro, desaparece uno de sus niños y se moviliza todo el país. Y dice, bueno, ¿y qué? Y dice, pues que los nuestros desaparecen todo el día y no pasa nada. Entonces, bueno, pues es que es así, es decir,
que parece una barbaridad, es cierto. ¿Por qué tienes que ir a Colorado a que llevarte gente o vacas? Si hay millones de sitios donde hacerlo y nadie se entera. Es decir, es toda una manipulación clarísima. El problema es que no hay manera de saber el objetivo. Y desde luego, lo que sí se sabe con seguridad es que el objetivo es importante, porque si no, no se haría. Y se sigue haciendo. Y no nos lo enseñarían, claro. Está clarísimo, porque no te pondrían el escenario para que te lo encontraras. Y para que el sheriff del condado de turno haga un informe. Pues tenemos una situación complicadilla, ¿eh? Yo no sé, los casos se siguen produciendo, ¿no? Claro, pero ¿sabes por qué? Porque hay muchos imitadores. O sea, yo creo que lo complejo de este fenómeno es porque se dan muchas hipótesis. Yo estoy convencido de que muchísimas de esas mutilaciones obedecen a depredadores. Claro que sí, porque se ha estudiado ese comportamiento y se sabe que los órganos sexuales, la sangre, el recto que aparece pulcramente nucleado en muchos de estos animales, eso lo pueden hacer animales pero pequeños, o sea, lo que serían los insectos que poco a poco van horadando, ¿no?, un poco todas las partes blandas de ese animal. Claro que se puede hacer. Entonces, si vas mezclando los casos de depredadores, los casos de prácticas satánicas en busca de la sangre, y vas mezclándolo con otro tipo de hipótesis, como estas que estamos diciendo, da la impresión de que todo es un mismo fenómeno, y que va en absoluto. Entonces, el gran problema para dilucidar lo que hay detrás de las mutilaciones de ganado es pensar que todo obedece a la misma causa. Yo creo que por lo menos hay 4 o 5 causas diferenciadas, porque ahí lo hemos dicho antes. Claro. Porque en algunos casos solo falta la sangre, en otros le falta un ojo, en otros falta la lengua. Claro. No son tan sistemáticos haciendo eso. Busquemos culpables, Carlos Canales. Primer culpable, una manipulación del gobierno norteamericano de alguna de sus agencias, de las cuales se lleva toda la palma de momento los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la FOSI. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las pruebas parecen inducir a ello. Ya ha citado Jesús una, pero hay muchísimas más. Muchísimas más que además están relacionadas con alguna de las bases secretas voluntariamente secretas públicas, esa cosa tan rara que hacen los americanos. Esas que todos conocemos. Esas que todo el mundo conoce, pero que da igual, porque no las conoces, porque las conozcas, tienen 11.000 kilómetros, como en Ellis, perdón, 11.000 kilómetros cuadrados, con lo cual te da absolutamente igual, tiene el tamaño de Asturias, dices, está allí, sí, claro, pero a ver quién sabe lo que hay dentro. Sí. O el caso de Holloman, que en este caso es una de las principales, de las que reúne muchas pruebas en contra de algún tipo de actividad dirigida desde allí. Sí que es verdad que la forma en la que el fenómeno salta de un lugar a otro, la forma en la que aparece, los testimonios, es profeso claramente de los supuestos helicópteros negros con un ruido sordo y cargados de luces que operan en el campo, en lugares deshabitados, pero donde se garantiza que hay algún testigo lejano que pueda ver algo, pues bueno, parecen obedecer a algún tipo de manipulación de alguna agencia gubernamental norteamericana que puede estar llevando a cabo un proyecto de dimensión desconocida con objetivos que no tenemos ni idea de cuáles son. Eso por un lado. Segundo culpable. El segundo culpable, acaba de decir Jesús, son los emuladores, los imitadores, que podrían ser desde sectas satánicas que aprovechasen el hecho de las mutilaciones de ganado para, de esa manera, pasar ocultos, o al revés. Es decir, que el gobierno norteamericano imitara las prácticas de determinados grupos satanistas para hacer eso. ¿Cuál es el problema? La extensión del fenómeno es demasiado grande para un grupo de satanistas. Segundo, la estructura de las huellas. Es decir, esto suele ocurrir en pueblos muy pequeñitos, aislados, en zonas remotas, donde hay gente, población, pero no lo suficiente como para que un grupo de satanistas no pasa desapercibido. Es decir, bueno, en cuanto que aparecieran 2 o 3 tipos raros en un pueblo, el sheriff rápidamente se hubiera dado cuenta. Tercer culpable, el chupacabras o cualquier tipo de elemento genético natural, pero artificialmente modificado por alguien. Dejamos a alguien en interrogación. 4. Bromistas, eso es imposible. Y sin embargo sabe que hay algún caso. De hecho, por ejemplo, los que hicieron la prueba de cómo vaciar de sangre una de las vacas no eran bromistas, pero fue una prueba, no iba a decir de práctica pura de cómo hacerlo. Lo hicieron con unas copas de cristal calentadas en la base y al calentarlas lo apoyaron sobre las incisiones realizadas para que actuara como una ventosa. Y consiguieron recoger toda la sangre de un ternero en un tiempo relativamente breve sin dejar ni una sola marca en el suelo. El problema es que lo que no fueron capaces es de evadir completamente las huellas. Es decir, es que hay algunos de los casos donde parece que han venido del aire, es decir, como si no hubiera ido nada alrededor. Y eso no es posible. Último culpable. Bueno, que fueran extraterrestres, pero es que yo no me lo creo. Extraterrestres, chupacabras, bromistas, helicópteros negros, tenemos de todo, emuladores, depredadores naturales.
Tenemos toda la panoplia, todo el catálogo, Jesús. Por eso es tan complejo, Aunque yo lo reduciría a dos hipótesis que creo que explicaría pues el gran porcentaje de todos los casos de mutilaciones de ganado. Uno son los animales carroñeros, no lo olvidemos, hay muchísimos de esos animales y se han hecho pruebas donde se demuestra claramente que los animales carroñeros, en colaboración, pueden hacer unas cosas similares a lo que hemos encontrado en estos animales. Y después, que eso es lo más preocupante, porque además hay un dato que no hemos mencionado, que es el rastro calórico que se han encontrado en estas reses. Un rastro calórico de hasta unos 150 grados centígrados, que quiere decir que tuvo esa temperatura en aquellos aparatos, herramientas o instrumentos que se utilizaron para hacer las incisiones, para hacer estos orificios a los animales. Es decir, estamos hablando ni más ni menos que si esto se hacía en 2 minutos, ni más ni menos que con una especie de rayo láser, que es el que causó estas incisiones para que se produjera con tanta rapidez esta desangración, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 150 grados centígrados en estas operaciones efectuadas en 2 minutos, estamos hablando de intervención humana. Conclusión, desde mi punto de vista, a pesar de que no explicaría todos los casos, pero yo creo que estamos hablando, o estamos diciendo uno de estos fenómenos tan extraños donde se oculta alguna clase de operación militar a gran escala, mediante la cual se estaría manipulando ganado en cantidades enormes con un evidente propósito genético, porque si no, no tiene sentido la extirpación de órganos, y dentro de una operación donde creo que su último fin se nos escapa, ¿no? Sigue siendo un enigma. Sí que hay una cosa está clara, es a largo plazo y no tienen prisa. Pues son las cosas de la zona cero. Por cierto, amigo, usted tiene una granja, pues salga a echar un vistazo esta noche, ¿eh? Ya sabe usted que en cuanto se escucha luego hay imitadores. Tú dando esperanzas. Sí. Bueno, Carlos Canales, Jesús Callejo, ¿vosotros no tenéis ganado? No. Por ahora. Bueno, pues eso me parece muy... Es que Jesús tiene un optimismo siempre. Está pensando en comprar un rancho en la Patagonia. Sí, en la Patagonia allí para criar ganadito. Pondré una alambrada eléctrica. Vale. Y algún misil Stinger por si las moscas. Bueno, pues el próximo domingo, si los Stinger lo permiten, estaremos aquí de nuevo en la tertulia de la Zona Cero. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Indagando. Y cuando yo quise actuar, brincó. En 2 brincos se me desapareció. Está hablando usted de salto bastante amplio, de larga distancia. Sí, como de unos 20 metros por lo menos. Cada salto. En uno de los casos que nos tocó trabajar acá en la zona de la región metropolitana, se logró medir un salto sin impulso. Estaba parado con un perro en el hocico. El animal se agacha, salta y se le mide en la distancia aproximadamente 17 metros sin impulso. Hace unas semanas le contamos que un extraño ser está aterrorizando a todo Puerto Rico. Le llaman la gárgola y cada vez son más los que aseguran haberla visto. Llegó a Río Cuarto, en Córdoba. Cuerpos de animales fueron hallados con las mismas características que los aparecidos en Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. A todos ellos les faltan las vísceras, tienen cortes certeros y no hay rastros de sangre. Ayer directamente yo no percibí en ningún momento olor, ni huellas que haya sido arrastrada, ni nada. Es curioso, ¿verdad? El fenómeno ya tiene un antecedente en los Estados Unidos. En 1973, decenas de vacas aparecieron mutiladas en Minnesota y Arkansas. El FBI estudió el tema y atribuyó el fenómeno a aves carroñeras que solo consumían las partes blandas del animal. Sí, nos llama la atención porque nosotros unos días antes acá en esta dirección hemos visto una luz muy potente. Es decir, le están faltando la lengua, la oreja, un ojo, los genitales y la ubre.
y ven como una luz suspendida de 400 metros de altura, más o menos se lleva un ternero para arriba. No, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste como esos dibujitos que se ven en la televisión, esos fantasmas que le dicen los chicos? Una cosa así era. Omar Leger, usted es propietario de uno de los campos aquí en Villa Iris. Ya son 3 animales que ha perdido con este fenómeno. Sí, uno que desapareció unos días antes del día 27, no quedando ni un rastro donde se ha hecho la denuncia correspondiente. Bueno, el día 27 aparece este animal que estamos viendo acá y el día 3 aparece otro, con los cortes que estamos viendo, ¿no es cierto? Que es la parte de los genitales, la parte, lo que es la ubre, el ojo izquierdo, oreja izquierda y lo que es la lengua. ¿Había sucedido algo similar, algo igual en la zona? Acá en esta parte fue uno de los primeros casos. En La Pampa sí, ya han habido otros casos. ¿Qué es lo extraño, lo que a ustedes les llama la atención de esto? Además de los cortes, ¿no? El no ver manchas de sangre, el no ver rastros de camionetas o de vehículos. Sí, nos llama la atención porque nosotros unos días antes acá en esta dirección hemos visto una luz muy potente. Cuando otros años han aparecido así animales, pero hecho por los cazadores, ¿no es cierto? Alguna bala perdida. Pero los cortes nos llaman mucho la atención. ¿Cómo describe usted esto de esta luz potente a la que hace mención? No, para mí no hay otra, que son extraterrestres. Otra cosa acá es imposible, ¿no es cierto? Hay campos que es imposible llegar a lugares como están los animales. Aparte los animales como aparecen como depositados, como que los cargaran arriba, ¿no es cierto?, de algo, hicieran todo el trabajo y después como que los depositaran, ¿no? Porque no aparece ni un rastro. ¿Cuándo observa usted esta luz? ¿Estaba solo, estaba acompañado en ese momento? No, estaba acompañado cuando vimos la luz. Aparte, lo que nos llamó mucho la atención la semana pasada, como ya le he explicado, fue sobre la ruta 35, ese zumbido que era horrible el zumbido. Muy potente, duró mucho tiempo. Y más o menos unos 15 minutos más o menos que escuchamos ese zumbido que ya le digo, era horrible. Es decir, entonces para ustedes son ovnis que están en esta zona, o sea, no hay otra hipótesis, otra versión. No, ninguna duda, tiene que ser algo así porque no hay otra cosa no puede ser. Aparte, hay acá en otra zona han aparecido los tanques de agua vacíos también. Así que sin pérdida al tanque, ¿no es cierto? Son tanques de 100.000 litros de agua. Bueno, realmente estamos todos preocupados porque están pasando cosas que ya llaman la atención. Primero parecía que era algo así que podía haber pasado como un accidente, como algo, pero ahora no. Realmente los animales que se han encontrado, todos han muerto de igual manera. Es decir, le están faltando la lengua, la oreja, un ojo, los genitales y la ubre. Acá yo he visto personalmente en un campo 2 animales que ya llevan 22 días más o menos de muertos y siguen exactamente igual como el primer día. Y lo llamativo de todo esto es que el animal se le extraen los órganos y no dejan ninguna herida, es decir, se le saca la ubre y la carne, la tela que recubre a la carne
sigue intacta, es decir, que no hay pérdidas de sangre y quedan totalmente cicatrizadas. Un veterinario hizo un corte a la par del corte que es este corte misterioso, con un bisturí, no tienen nada que ver, no cicatriza, que desde ya no se cicatriza, y estos cortes están todos cicatrizados. La otra cosa llamativa, que el animal después de 20 y pico de días no despide olor. Además, el animal se mantiene con las carnes blandas, como si fuera un animal que estuviera vivo. No, esto evidentemente es algo que no es natural para nosotros, estamos totalmente convencidos que son extraterrestres. Y esto evidentemente está indicando que no son sectas, sino son simplemente platos voladores los que andan. Otra que ha sucedido gente que le ha faltado hacienda en campos que son muy seguros y no saben por dónde salieron. Irma, ¿qué fue lo que pudo observar? Bueno, mira, era tarde y yo me levanté, veía que entraba claridad en la ventana ahí, y empecé a correr las cortinas y estaba demasiado clarito, ¿viste? Bueno, pensé que era la luna, digo, primero me pareció extraño, ¿viste? Que digo, no puede ser que la luna esté tan clarita, ¿no es cierto? Bueno, medio como que no le di mucha bolilla, así iba de vuelta para la pieza. Y como tengo esas ventanas ahí con postigos, atravesaba una luz azulada, así, ¿viste? Así que arriba abrí el postigo. Cuando abrí el postigo lo vi parado ahí sobre el filo, ¿viste? Más o menos unos 2 metros sobre el filo se mantenía en el aire. Así que agarré, saqué la tranca de la ventana, ¿viste? Y la abrí. Y en eso que se empezaba a bajar no sé qué sería, si yo le digo un bicharraco, pero no sé qué sería. Era, como te puedo decir, era medio largo, era medio fino así, sería más o menos de 1 metro de largo. Se mantenía entre el filo y el aparato, ¿viste? No tocaba a ningún lado. Bueno, estuve un rato largo mirándolo, tenía una linterna en la mano, se me cayó la linterna esa. No sé cómo se me cayó. Así que sin dejarlo de mirar, me agaché, levanté la linterna de vuelta. Y lo miré un rato más, así que sé yo, capaz 1 minuto más. Y por ahí se empezó a levantarse, ¿viste? Se juntó junto con la luz y a donde se cortó la luz, ¿viste? Se desapareció. Bueno, así que salí para afuera, miré para todos lados después y no vi más nada. Forma de humano, como me han preguntado mucho, yo para mí no tenía, porque yo no vi si tenía piernas o tenía brazos, ¿viste? Nada de eso. ¿Viste como esos dibujitos que se ven en la televisión, esos fantasmas que le dicen los chicos? Una cosa así era. ¿Viste? Así un color transparente, medio blanco transparente, así. Tenía una especie de figura platillo volador, el objeto que estaba arriba del silo. Sí, porque era redondo, yo lo veía redondo, ¿viste? ¿Giraba permanentemente? No, eso se quedó quieto ahí, ¿sí? No se movió para ningún lado. Y desplegaba luces, como dice usted. Sí, una luz sí, fuertísima. ¿Cambiaba de colores? No, un color azulado así tenía. Se lo era fuerte porque me hacía mal la vista. Indagando. No. ¿Para ese lado sí? ¿Para el cementerio atrás? No, está bien. Perro, yo vi una cosa extraña, que caminaba en 2 pies, que tenía un hocico puntiagudo y que tenía un mal olor, y que le brillaban los ojos. Indagando. Inmediatamente, ¿no es cierto?, nos conseguimos al lugar donde se comprobó, ¿no es cierto?, la situación de estos órganos y a su vez unas trozos de esquirlas o partículas muy similares a vidrio, como si fuera algo cristalino, con una determinada consistencia. Nosotros juntamente, ¿no es cierto?, con el médico veterinario,
procedimos nosotros al corte de los tejidos de piel de distintas partes del animal a los efectos de determinar nosotros con qué elementos fueron cortados. Si bien los cortes eran, digamos, de importancia en el sentido que fueron elementos con algún elemento, digamos, quirúrgico, porque no había, digamos, por lo menos no demostraba el corte de cuchillos o bisturí. Entonces consideramos que supuestamente es un elemento, digamos, capaz de mucha más alta tecnología. De todas maneras, nosotros dentro del elemento cortante hay, digamos, hay varios elementos o patologías que se utilizan, y con el fin de determinar fehacientemente esos trozos fueron limpios con ese fin. Los animales, por su avanzada edad, eran animales de 10 años, probablemente pudieron haber, digamos, fallecido a causa de su avanzada edad. Pero nosotros todo es etapa de investigación. El principal hay declaraciones de testigos o vecinos de la zona, dueños de campo donde aparecieron estas vacas con estos diferentes tipos de cortes, que aseguran ver luces o algún objeto extraño, alguna forma extraña en las noches, algunos denominados el chupacabras. ¿Hay alguna manera de investigar acerca de esto? Sí, nosotros, eventualmente durante casi a nivel del periodo de caza, nosotros generalmente, digamos, efectuamos recorridos intensos en toda la zona rural de lo que es el partido de Puan. Digamos, no hemos observado objetos luminosos, ¿cierto?, con generación de luz potente o algo por el estilo. Sí, nosotros se sabe, nosotros a través del comentario, digamos, tanto de gente de Villa Aire como de Jacinto Araujo, otras regiones pampeanas, que han visto ese tipo de luces. Nosotros evidentemente no hemos tenido indicios en cuanto a por lo menos a la fecha de comisión de la aparición de los dos animales, sobre la presencia de objetos extraños o luminosos. Pero, digamos, son todas hipótesis, todo se etapa de investigación. No se descarta nada, ni ovnis ni chupacabras. No se descarta nada. En realidad no podemos, digamos, dar en el PTM de investigación no podemos, digamos, en sí asociar un objeto luminoso con la muerte de dos animales. O sea, no existen indicios que nos hagan presumir que una luz, o sea, un objeto volador o una luz determinada que asocie el hecho en sí. Digamos, momentáneamente no podemos asociarlo. Así que bueno, eso seguiremos investigando juntamente con la Fiscalía en turno. Bueno, tendremos a la espera los resultados de los peritajes que nosotros respecto a la Policía Física Bailar. Este es el momento. Suscríbete. Pero ¿cómo era este extraño ser? De 1,5 metros, 2 metros más o menos. Es una cosa asquerosa, que no hay cómo nombrarlo. Las características eran como de podredumbre de un ser que se estaba pudriendo, pero multiplicado por muchas veces. Grande, ojos rojos. Pero caminaba en 2 patas con sus ojos rojos. Con la vista empezó a hipnotizarlo a uno. Y lo que más les impacta es la mirada fuerte que parece hipnotizar a la gente. Hay encuentros con entidades inquietantes que dejan perplejos y traumatizados a los testigos. Están las apariciones del Mothman en Point Pleasant, entidad humanoide alada que causó el terror en ese pequeño pueblo. En la década de los 70, ufólogos norteamericanos, entre ellos el fallecido John Keel, efectuaron un trabajo de investigación sobre las apariciones de Mothman.
Estas apariciones siempre han existido. Estas entidades, la mayoría están relacionadas con los avistamientos ovni y con las tragedias. Cada vez que una de estas entidades aparecen, un rastro de muerte se cierne a su alrededor, ya sean humanas o animales. El chupacabras, por ejemplo, se dedica a matar animales, drenándolos y dejándolos sin una gota de sangre. Este parece ser el caso de un hecho acaecido actualmente en la zona de Puerto Rico, justamente en las cercanías del Triángulo de las Bermudas, lugar donde las desapariciones misteriosas, los avistamientos de ovnis y hallazgos submarinos de objetos llamados SUPARCH son altamente frecuentes. Este triángulo es un portal dimensional por el cual acceden tanto entidades interdimensionales como naves de todo tipo. Bajo las aguas de este punto se encontraron extrañas edificaciones y pirámides de cristal. Estas pirámides crean vórtices en el espacio-tiempo. Los encuentros con estas entidades gárgolas se describen a continuación. Un hombre que se identificó como José Rodríguez, capitán del Royal Law Airborne, Cuerpo de Operaciones Especiales, aseguró que su equipo de búsqueda encontró una extraña criatura parecida a una gárgola, un humanoide con alas, dentro de una cueva del pueblo de Florida. Florida colinda al norte con Barceloneta y Manatí, al sur con Utuado y Ciales, y quedaron traumatizados. El señor Rodríguez explicó lo siguiente: nos encontramos con algo que no nos esperábamos. Nos atacó, indicó en el siguiente vídeo publicado en las redes sociales. Buen día, mi hermano. Le habla José Rodríguez, capitán de Royal Law Airborne. El día de hoy, estuvimos haciendo una búsqueda en una de las cuevas aquí en el pueblo de Florida, en el barrio La Tosa de Florida. Incluso entramos a lo que se llama al final de la cueva, donde profundamente nadie ha llegado. Según relató Rodríguez, al entrar a la cueva se encontraron con una extraña criatura que los atacó y asegura que sus vidas corrieron peligro. En ese entonces nos encontramos con algo que nunca, jamás esperábamos. Estamos traumatizados. Tuvimos un pequeño accidente. Lo que fue nos atacó, saliendo corriendo de la cueva, arrastrándonos, empujándonos unos a los otros. El líder de la búsqueda chocó la cabeza con el techo tratando de salir, quedó inconsciente. No fue fácil. Asimismo, exhortó a las personas a tener cuidado a la hora de intentar buscar a la gárgola, que aseguran acecha varias zonas de la isla. Y le exhorto que aquellos rescatistas, aquellos que hacen búsqueda de rescate en cuevas, vayan preparados con armas, porque lo que hay ahí no es de aquí. Es una cosa de otro mundo, es una cosa espantosa y no estamos solos. No estamos solos, es peligroso. Y no quiero que se arriesgue nadie, por favor, si no es con armas. Mejor que entre los militares, que tienen más experiencia, con equipo, tanque de oxígeno y algunos chalecos. Porque lo que vimos allá adentro no es de aquí. No fue fácil y lo enfrentamos. Lo que nos decía esa cosa era: sálganse de aquí corriendo. Salgan. Y no se lo deseo a nadie, mi hermano. No se lo deseo a nadie. Mi nombre es el capitán José Rodríguez de Royal Law Airborne, mejor conocido como Táctico. Es un peligro para la humanidad, para la gente que no conocen de cueva. Hay cosas misteriosas allá abajo. Cuídense los que vayan a experimentar y irse de aventura a las cuevas bien profundas. Pero este no es el único encuentro ocurrido con esta entidad. Esta entidad, la gárgola, está sembrando el terror en las poblaciones cercanas.
se reportó la muerte de decenas de gallinas en el pueblo de Barceloneta, cerca de donde se la encontró Rodríguez. Un grupo de vecinos liderados por Edgar Nino Santiago Rodríguez fueron en busca de la gárgola, que ha dejado una cincuentena de animales sin una gota de sangre en el pueblo de Barceloneta. Los vecinos creen que esta criatura vive en las montañas cercanas al pueblo. Allí colocarán jaulas fuertemente preparadas, con una presa en su interior. Velarán que caiga en la trampa. Entiendo que si el animal falla es mío, él tiene que fallar en algún momento, y ahí podemos aprovechar la situación y capturarlo, lamentablemente vivo o muerto, dijo un vecino. Edgar está haciendo un llamado a cazadores para que lo acompañen. Hace alrededor de mes y medio que van denunciando los ataques del ser que está chupándole la sangre a los gallos y gallinas y otros animales de los lugareños. Aseguran que este ser tiene una fuerza increíble, es capaz de romper las jaulas y mete la mano para coger al animal. Algunos animales quedan moribundos y fallecen al día siguiente. Otros, los que luchan contra la gárgola, a duras penas logran sobrevivir. Los animales muertos tienen un orificio en el área del cuello o en la parte del pecho. Casi siempre es en el cuello. Saca la sangre o la absorbe porque no hay rastro, no deja huellas. Santiago Rodríguez habla de lo que vio. Yo vi a la gárgola volando, de eso no hay duda. Hipnotizó a un perro, dejó de ladrar. El perro simplemente estaba en una esquina temblando, con el rabo entre las patas, hipnotizado. El avistamiento en vuelo de la gárgola fue hace como un mes y medio. Fue como a las 9 de la noche, dijo. Es de complexión muy fuerte, con forma humanoide medio animal, con alas. En las alas tiene unos picos. Mide como 5 pies, 1,5 metros de altura aproximadamente. Hay más de una entidad igual a esta, aunque cree que en los alrededores de las parcelas el que está es el más grande. Solo sale de noche por la madrugada, posiblemente para dar alimento a sus crías. Otro que anticipó que se uniría al grupo es el policía municipal Luis Muñoz Rosado. Precisamente fue él quien cogió la primera denuncia, hace como un mes y medio, donde había 17 aves muertas. Todas presentaban un orificio en el área del pecho o en el cuello. No había signos de sangre alrededor del suceso y los animales no tenían sangre en su cuerpo, habían sido drenados. El policía recogió muestras de pelo de una jaula en la que había un ave muerta y que se cree pertenece a la gárgola. Adelantó que llamará al negociado de ciencias forenses para asesorarse si ellos pueden hacer algún análisis, si no, buscará otras alternativas con otras agencias. Hay varios casos, pero hay personas que no desean realizar la denuncia, pero sí, nos ha llegado información de que en las parcelas Imberi, en el barrio Magueyes, en la urbanización Estancias de Barceloneta, también han habido episodios donde animales han sido atacados, aseguró. Esta entidad seguramente tiene un nido en las cuevas cercanas de esta zona, seguramente sea donde José Rodríguez, capitán del Royal Lao Airborne, y su equipo de expedición sufrió el ataque. Lo más seguro es que se trate de más de una gárgola, ya que los ataques se están produciendo en más de un punto a la vez. Lo peligroso de todo esto es que se cansen de alimentarse de aves de corral y de animales, y comiencen a atacar a animales más grandes, con más sangre. Esto incluye a los humanos. Imagínense un grupo de gárgolas acechando a humanos. Pero lo más inquietante es lo siguiente. ¿De dónde han salido estas gárgolas? En Puerto Rico hay muchísimos avistamientos de ovni. Incluso se habla de bases subterráneas extraterrestres y militares, donde se realizan múltiples experimentos de todo tipo en dichas bases, tanto genéticos como tecnológicos, etc. Puede ser que esta entidad, la gárgola, haya sido creada en una base de experimentación militar y estén estudiando su comportamiento, o puede ser también que haya accedido a este plano desde otra realidad dimensional paralela a esta por medio de una fisura espaciotemporal provocada en el Triángulo de las Bermudas.
Indagando. Nada más que los colmillos le saltan así por los lados, grandes colmillos. Entonces, y los ojos del animal al alumbrarlo dice que eran colorados, eran como que eran brasas los ojos. Que tiene desde pequeño tamaño, 40-50 centímetros los más pequeños, hasta un gran tamaño que abarca los 2,5 metros de altura los más grandes. Era forma de un canguro, como forma de un canguro. Parado en 2 patas. Ajá, cuando yo lo nombré, se paró en 2 patas. Y cuando yo quise actuar, brincó. El 1 de diciembre del 2010 fui el primero en darlo a conocer con el concepto de gárgola cuando hicimos la famosa expedición donde invité a Chemo allá a la central azucarera en Guánica. Es la misma criatura con los mismos síntomas que se está presentando ahora y como muy bien dijiste al principio, leyenda va a quedar para el pueblo porque capturarla imposible. Estamos lidiando con una entidad desconocida que entendemos que su capacidad es mucho más mayor que el ser humano. Entonces es algo que podría entrar también en lo sobrenatural. Pero se puede entablar comunicación con la gárgola. Imposible, porque estamos hablando de una entidad. O sea, pero ella no habla español. No, definitivamente, Rubén, puede ser que ella capte intenciones. O sea, capte intenciones. Sí, capta intenciones. Me refiero. ¿Usted ha captado alguna intención? Percibe, si ella percibe que la están buscando, lógicamente no va a aparecer. Esto no es como un show de que uno paga taquilla y va a ver un artista y ahí se va a presentar. ¿Y representa peligro para la humanidad? Representa peligro para la humanidad si siguen insistiendo en cazarla porque están atentándola. O sea, y como todos entidad, si se siente amenazada, podría atacar. O sea, desde ese punto de vista... Si se siente amenazada, podría atacar. Pero definitivamente, como cualquier especie que conocemos animal, como lo sería un animal ya conocido, que tú vayas y le molestes su paz, por defensa. ¿Y cómo es físicamente, ya que usted pues ha tenido contacto? Físicamente, como exactamente la están describiendo en Barceloneta. ¿Cómo es? Descríbamela. Mira, Rubén, es alta. Puede ser 5 a 6 pies, cuerpo fisiculturista. ¿Cómo es? Alas, cuerpo fisiculturista, o sea, se ve como no es gorda, o sea, es un cuerpo fisiculturista. O sea, no es obesa. ¿Perdón? No es obesa. No, por el momento no, por lo menos los reportes que han habido que coinciden no solamente con los de Guánica, sino con las de otras partes del mundo que yo he estado investigando, pues hay notas de prensa en Google. ¿Y cómo es más? O sea, ya siga la descripción. Me dice alta, fisiculturista, ¿qué más? Cara de murciélago o ratón, ojos rojos, es como unos plumajes grandes, las alas pueden ser de 3 a 4 pies de extensa en ambos lados, pero como azufre. Ese es el prototipo que se ha hecho general, Rubén. Perdóneme. Rubén, pero te hace falta buscar una investigación más exhaustiva en Google. ¿Pero que apesta a qué? Azufre. O sea, o un olor, un hedor bastante podrido. Tienes que buscar en Google mis investigaciones por Reinaldo Ríos La Gárgola, que no solamente lo hemos investigado en Puerto Rico, sino al nivel del mundo. Tenemos reportes en Argentina, tenemos reportes en Chile. En República Dominicana se conoce como el galipote. ¿Cómo se conoce en República Dominicana? Galipote. Cuando tú vayas a República Dominicana no hables de gárgola, hablas de galipote. Más o menos una entidad parecida. Yo he estado en la República Dominicana, ahora estoy en Texas, cerca de México. ¿La gárgola es mujer o hombre? Interesante pregunta. Muy buena esa pregunta. Hasta ahora no se ha discutido ese asunto, pero una de las posturas es que la extracción de sangre para criar, puede ser amamantar sus crías o mejorar su especie. ¿Y qué usted le recomienda al que se la encuentre en Barceloneta? Definitivamente es cadáver. O sea, tú te encuentras una gárgola real de frente, la atacas, eres cadáver. O sea,
Mira, la policía ayer en Barceloneta dijo que no se podía disparar. Yo vi, seguí la transmisión porque yo iba a estar presente. Lo que pasa es que fui invitado de un día para otro, imposible coger un avión de Texas, de acá cerca de México, para llegar allá. Pero no se le puede hacer frente a la gárgola. O sea, es menos imposible capturarla. O sea, estamos lidiando con un ente sobrenatural. ¿Tiene alguna adicción la gárgola? ¿Qué sé yo? ¿Alcohol, cerveza? Por el momento, sangre animal, Rubén, por el momento. Animales irracionales. Pero más tarde no se descarta, vuelvo y repito, que pudiera atacar a humanos. Según como un tigre nos puede atacar, según como cualquier otro animal conocido nos puede atacar, una gárgola no descartamos que pueda atacar humanos. ¿Qué usted le recomienda a la fortaleza al gobernador? ¿Qué deben hacer? Al gobernador, ¿qué debe hacer? Bueno, hubo un ¿Qué debe hacer el gobernador? Declarar una alerta roja por presencia de gárgolas en Puerto Rico. Yo te puedo mandar un enlace de prensa donde yo hice ya ese tipo de petición años anteriores. Puerto Rico es un lugar que es parte del Triángulo de las Bermudas, descendente de los atlantes, y aquí se da mucho ese tipo de fenómenos porque tenemos dimensiones donde muchas de estas criaturas pueden llegar de otros mundos o salir de debajo de la tierra, que es mi postura por el momento. ¿Y la gárgola es asexual o...? No, entendemos que tiene que ser sexual también. Toda criatura física debe ser sexual. Como ¿y usted está en México? Ahorita. No, bueno, el año pasado estuve en México. ¿Y ahora dónde está? Ahora estoy en el área de Texas, esta área de Arizona, Texas, toda esta área. Así que, para resumir, tiene cara de murciélago con ratón, ojos rojos, cuerpo de fisiculturista y huele a azufre. Correcto. Es alta. El chupacabra es pequeño, son diferentes. Eso como que yo lo he visto. No vuela. ¿Cómo? Eso con esa descripción parece alguien que yo conozco. No, busca los reportajes de Reinaldo Ríos por internet para que tú veas cómo entiendo que he sido una de las personas más responsables que he dado a conocer este tema y he hecho reportajes no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Oiga, para terminar, ¿qué usted me recomienda a mí hacer si yo me encuentro de frente a la gárgola? Correr. Honestamente, correr. Pero, profesor... Sí, tienes que correr porque indudablemente te estás enfrentando a lo desconocido. Y si estoy Profesor, y si estoy con Golo que no corre tanto. Simplemente quedarse quieto, orar, rezar, porque encomendarte a Dios. No se reta lo desconocido tú tratas de armonizarte con él para tratar de entenderlo, pero nunca lo retes. Ok. Profesor, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.